Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a usted, Mariana, por todo su apoyo y toda su coordinación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención, se llama infodemia, ¿sí? Y pues obviamente aquí están las instituciones que represento, AMSA, con la PM, Academia Mexicana de Pediatría y Ciberpets, ¿sí? No tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de esta conferencia son conocer la evolución de los medios más importantes en este momento, ¿sí? Déjame conocer los medios más importantes en este instante, que sepan qué es infodemia, ¿sí? Que sepan que el exceso de información en los medios sociales puede ocasionar problemas de salud, específicamente mental, como ansiedad, depresión y otros. Mi pregunta es, ¿qué sucede con la pandemia COVID-19? Otro punto es, ¿cuál es el uso adecuado o apropiado de medios electrónicos? Sí, porque esto genera muchos beneficios, entonces necesitamos saber qué es lo correcto. Y debemos de buscar soluciones al uso de medios electrónicos en esta pandemia. Entonces, como primer punto es, ¿qué es infodemia? La infodemia la definimos como una sobreabundancia de información en línea o en otro tipo de formatos que incluye intentos deliberados por difundir información falsa en un periodo como en la pandemia, que estamos viviendo del coronavirus COVID-19. Y un punto bien interesante es que es la primera pandemia de la historia en era digital en la que se emplea la tecnología a gran escala para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y lo más importante de todo, conectadas. Actualmente, los adultos y los jóvenes lo que buscan es estar conectados. Entonces, este punto de la conexión es extraordinariamente valioso. Y recordar que las redes sociales pues, sirven para esto. Vean cómo en esta caricatura este hombre es perseguido por infinidad de medios electrónicos, información, y la verdad es que a veces se siente uno abrumado. Ahorita vamos a hablar de eso. Y más ahorita con la infodemia del nuevo virus en México, en el que ha existido una información extraordinariamente abundante, ¿sí? Con esta imagen les digo, ¿cómo ven ustedes a la gente, todas con la mirada fija en el teléfono o en la tableta, buscando estar conectados, ¿sí? Y lo más importante, cuando ven la información, vean esto, la información que ves y es falsa, dice en esta caricatura, dice, papá, esa es una noticia falsa. Dice, pero ¿cómo va a ser falsa si es justo lo que yo pienso? Exactamente. La información que no es verídica y alguna otra persona la interpreta como ella cree que lo está interpretando, piensa que es correcto. Y aquí es la base de la infodemia. Quisiera hablar que eso que ustedes están viendo es el conocimiento. El conocimiento se adquiere a través de la lectura, a través de videos, a través de técnicas sofisticadas, pero lo más importante es que es un cúmulo de conocimiento que se guarda en el cajón que se llama cerebro, ¿sí? Sin embargo, esta información puede ser benigna, puede ser buena, puede ser equivocada. Y aquí es donde yo quisiera que hablemos de que la información equivocada causa confusión, ansiedad, dudas y rechazo. Y yo quiero comentar, esta transparencia va a llevar un poquito más de tiempo. Han pasado 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud declara que con la pandemia COVID-19 se está luchando contra la infodemia, que es una sobreabundancia de información tanto en línea como fuera en línea. Hace 2 años. Entonces, para poder entender qué sucede, recuerden, hay publicaciones, por ejemplo, hablé de Twitter, informó haber visto un Twitter relacionado a COVID-19 cada 45 milisegundos. ¿Saben qué significa eso? Montones de tweets
con los gadgets y con caracteres que identifica cada tweet, ¿sí? Imagínense la cantidad de información por segundo, ¿sí? Entonces, esta cascada de desinformación que ha sido viral es lo que llamamos parte de esta infodemia, ¿sí? Y aquí quisiera hablar de algo que es muy importante, las teorías de la conspiración. Ah, caray, ¿qué significa eso? Y específicamente teorías de la conspiración sobre el origen del virus. Por ejemplo, ustedes recuerden que se ha asociado el virus, no, pues que a comer, por ejemplo, murciélagos, y que no, que se debe a que hay um, fuentes de transmisión de Internet de una gran capacidad, y todo eso ha ocasionado cambios en el mundo por el virus. Sin embargo, en julio del 2020, una investigación del Center of Countering Digital Hate, es un grupo de campaña del Reino Unido, descubrió que las cuentas que se declaraban contra la vacuna en las redes sociales en inglés tenían un total combinado de 58 millones de seguidores en julio del 2020, empezando la pandemia, lo que se estimó que el costo puede ser extraordinariamente elevado en dólares, ¿sí? A 1.000 millones de dólares al año para las plataformas por la cantidad de información que se vierte y comerciales que se manifiestan dentro de. El Facebook, una plataforma de las más importantes en el mundo, afirmó que para el 2021, agosto, por allá por mediados del 2021, había eliminado más de 3,000 cuentas, páginas y grupos desde el comienzo de la pandemia por violar información, repetidamente reglas contra la propagación de información errónea sobre el COVID, sobre sus vacunas. Por lo tanto, es bien importante esto, que ustedes sepan que la información equivocada nos lleva a muchos problemas, ¿sí? Por tanto, esa desinformación nos lleva de la mano a tener muchos problemas. Esta es la evolución de la computación. Quisiera detenerme un minuto en esto. No voy a hablar de toda la evolución de la computación, voy a hablar de lo último. No quiero hablar más que sepan que las computadoras empezaron las medias en el 45 del siglo pasado, la primera TV en el 50, en el 61 el primer mensaje por internet, bla, bla, bla. Pero vean esto, lo último. Las aplicaciones y los equipos tienen una aparición muy coordinada. Son los teléfonos inteligentes, las tabletas que tienen una gran capacidad de almacenamiento de información, una gran capacidad de conexión, de comunicación, y además son de touchpad, son equipos de toque, de contacto, ¿sí? Antes no utilizábamos para ver un hipertexto, agarrabas el hipertexto y se explica el hipertexto. Ahora no, ahora con un simple toque de pantalla te puedes llevarte a otro lado, ¿sí? Por lo tanto, esta evolución ocurre en los últimos 20 años, una evolución extraordinaria que lleva al gran uso de Internet. Observen esto, jóvenes, esto es del 2015, 16, el 18 a 34 años, casi el 80% usa Internet en el transcurso del día. Los ancianos como yo utilizamos menos Internet. Sin embargo, vean esto, se han almacenado infinidad de información en la nube. Ahorita, por ejemplo, para guardar información en la nube se necesitan miles de servidores. Por lo tanto, la información que se guarda en la nube es extraordinaria. Por lo tanto, la información que se maneja en un momento real es extraordinaria. Para yo poder entender qué sucede con esto, necesito tener convergencia mediática. Y la convergencia mediática significa que yo debo de entender los medios antiguos de comunicación y entender los medios nuevos para relacionarlos y tratar de aprender igual con los medios nuevos que los medios anteriores, ¿sí? Me encanta leer un libro.
pero actualmente muchas cosas vienen en forma digital. Tienes que aprender a entenderlas, a comprenderlas y a familiarizarte con ellas. Y lo que ha ayudado extraordinariamente a entender todo esto es la inteligencia artificial, que nos da algoritmos y nos lleva a un incremento de los medios electrónicos de forma extraordinaria. Las carreras del futuro son estas. Bueno, son muchas, pero quiero comentar nada más estas. Nanotecnología, nanomedicina, ingeniería de órganos, la cirugía robótica, la ciberpolicía, manejo de archivo virtual, etcétera. Hace un año, cuando empezaba la pandemia, no, hace 2 años que empezaba la pandemia, estaba en una tienda de conveniencia y llegó una paciente y me dijo, hola doctor, ¿cómo estás? Digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás estudiando? No, doctor, ya me recibí, ya me recibí de marketing digital, Madre Santa. Entonces, hace 2 años ya teníamos en la mano, en la bolsa, este tipo de educación digital. Entonces, por lo tanto, las carreras de nuestros jóvenes del futuro son digitales en una gran cantidad, ¿sí? Quisiera hablar de redes sociales. Las redes sociales es la forma en que más se conectan los jóvenes. Es una de las redes sociales más usadas. Instagram, Snapchat, WhatsApp, TikTok por los videos, Skype, YouTube, Pinterest, Bestcon. Y la que menos usan los jovencitos es de Facebook. Algunos todavía lo utilizan y la utilizaron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque la utilizaron en la pandemia para la escuela. Sin embargo, vean esto, que son pues, las redes sociales, pero la forma en que más se utiliza es a través del teléfono inalámbrico, el teléfono inteligente. Aquí están Snapchat, Instagram, Spotify, WhatsApp, TikTok, pero en Facebook y en YouTube se interactúan mucho con los videos, están videos cortos. Mucho de la información que hacen los chicos ahora es ver videos. Muy bien. La exposición a medios electrónicos es maravillosa. ¿Por qué? Porque da oportunidades al joven, como aprendizaje, ideas, socialización, soporte, mensajes de salud y una gran información. Pero también ocasiona experiencias negativas, como son experiencias negativas, por ejemplo, sobrepeso. Los niños están viendo todo el día la televisión o los medios electrónicos y pueden tener viendo todos los días medios electrónicos, desplazamiento de las actividades físicas o sobrepeso. Y además de estar viendo comerciales de alto valor calórico y una cosa interesante, pueden haber ahí sitios donde las chicas ven desorden de alimentación, se sienten, tienen trastornos de imagen corporal y eso ocasiona que tengan desorden de alimentación. Puede haber problemas de sueño, ahorita vamos a comentar, exposición a contenido apropiado, a valores, comercial, sexual, etcétera, contactos inseguros, pérdida de privacidad, adicción, y ven esto, información falsa, ¿sí? Estamos expuestos a eso. Y esto deben saberlo ustedes, los médicos, los maestros, los pediatras y los legisladores que cierran los ojos. Muy bien. Skoven es de Finlandia y hace algunos años escribió esto que me ha encantado y que lo sigo usando porque es la verdad. Hizo un kit online en 33 países y los chicos son muy excelentes y competentes, pero tienen riesgos, explotación sexual, explotación de pornografía, de ciberbullying, y que describe 4 niños con jóvenes con riesgo. El que es explorador en riesgo con soporte, el que está papá a un lado, el que es semisoportado, tiene riesgo, pero el papá a veces está, a veces no está. El que está protegido por instituciones como candados que los rompe y ve como quiera lo que necesita ver, o el que es de medios electrónicos sin protección de sus papás y es de riesgo, por ejemplo, en la Deep Web, la red profunda. Yo sí es una pregunta a la audiencia. ¿Cuál es la red social que más utilizas? Si eres joven, a ver, si eres mayor, contéstame. ¿Cuál es la red? Puedes escribirlo en el chat, ¿sí? Pero el Facebook es lo que utilizan los jóvenes, mayores y adultos, no los adolescentes ni los niños, ¿sí? Entonces, el siguiente punto es
¿El exceso de información en medios reales puede ocasionar problemas? Claro que sí. Entonces, vamos a hablar de todos los problemas que hay por los medios sociales. Salud mental, ansiedad, depresión y otros, ¿sí? Por ejemplo, la adicción es uno de los más peligrosos. La adicción necesita un incentivo y una recompensa. El incentivo es lo que yo busco y la recompensa es mi satisfacción después de haber tenido una exposición a medios electrónicos, específicamente adicción. Entonces se libera dopamina en los centros como el ventral tegmentario, ¿sí? En el estriado dorsal, núcleo estriado dorsal, la corteza prefrontal y la amígdala. Y eso al liberarse la dopamina actúa en diferentes lugares, como son el tallo cerebral, como son el núcleo accumbens y la corteza orbitofrontal. Entonces, esto es la acción de los medios electrónicos en mi sistema nervioso central. Y se van a reír, pero lo que está demostrado es que cualquier persona que tenga adicción a la cocaína, al alcohol, a drogas, por ejemplo, a compras, etcétera, se activan los mismos centros y se libera dopamina. En otras palabras, hay que andar con mucha cautela porque esto es parte de ver medios electrónicos que son importantes. Entonces, hablando de adicción, ¿qué es la adicción a medios electrónicos? Es la incapacidad de una persona para ejercer control sobre el uso y la dependencia del Internet. Y esto genera muchos problemas en el usuario. ¿Cuáles son los signos de alarma? Pierdes control sobre el uso de los medios, estudias menos, te va mal en la escuela, tienes menos interacción personal con la familia o con los amigos, puedes estar irritable y aparición de conductas agresivas. Esos signos de alarma que ustedes deben estar bien alerta. Sin embargo, recordar que no solamente los medios electrónicos como son los juegos causan adicción. Las redes sociales y medios sociales también causan adicción, aunque no son lo mismo. Dicen que son eclécticas. ¿Qué significa que son eclécticas? Que yo, ser humano, puedo decidir si los veo o no los veo. Sin embargo, las redes sociales, los chicos lo dicen, es mi forma de vida, aunque no te metas, esa es mi forma de vivir. Yo tengo que estar conectado, ¿sí? Entonces, cuando no están conectados, pues tienen miedo de estar fuera. Se llama FOMO, ¿sí? Y luego en Monterrey hace como 4 años salió publicación. El doctor Roque comentó que el 38% de los regios tienen adicción al teléfono. Por lo tanto, las redes sociales, los medios electrónicos, específicamente medios sociales, pueden ocasionar adicción también. Por lo tanto, hay que estar alerta a este punto. Muy bien. Otros problemas por el uso de medios electrónicos es el sexting. Y ahora en pandemia ha habido mucho sexting, ¿sí? Implica enviar mensajes que tienen imágenes, que son imágenes sexuales, con poca ropa o sin ropa, y son producidas o diseminadas por jóvenes. Sin embargo, es importante este tema. Puede haber implicaciones emocionales, por ejemplo, estoy enamorado y quiero mandarle una foto a mi novia o a mi novio, ¿sí? Sin embargo, la mayoría se acompaña de uso malévolo, de chantaje. Es algo que le llaman, se llama sexting, pornografía de venganza. Yo tengo una novia, me manda fotos sin ropa y me manda fotos sin ropa, me enojo con ella, subo esas imágenes a la red, mi novia ve que están subiendo fotos de ella desnuda, se puede hasta suicidar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede tener una experiencia romántica, pero puede ser una búsqueda de atención sexual. ¿Sí? Y un porcentaje importante de adolescentes que tienen conducta, que mandan imágenes, puede tener altas tasas de conductas sexuales fuera de línea, ¿sí? Y enviar fotos con poca ropa o sexuales se asocia a actividad para la redundancia sexual 4 o 7 veces más. Esa es otra pregunta. ¿Algún familiar revisa la computadora de un adolescente que tú conozcas, a un joven que tú conozcas?
tableta o teléfono, sí o no, pasó en ocasiones. Aquí es importante que ustedes sepan que no todo es real, ¿sí? La familia puede estar alerta de algo que se llama COVIO, es ver con mi adolescente, con mis chicos, los medios electrónicos, y no todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene la conciencia. Por lo tanto, vamos a ver brevemente qué ha pasado con la pandemia. La pandemia ha causado muchos problemas. Y esta pandemia ya ocasionó, y observen esta imagen, dice más que 1000 palabras, ¿sí? Entonces, como tema que sigue es, ¿qué sucede con la pandemia de COVID-19? Vean esto, esta es una gráfica que hice, una tabla que hice, preguntando a los chicos, a los pacientes, cuánto tiempo trabajan en red, cuánto tiempo están en la computadora. Y cuando estaban todo el mundo en línea, observen, en preprimaria 3 a 5 horas, en primaria 4 horas, ¿sí? En secundaria 4 a 6 horas, en prepa 6 a 7 horas, carrera 6 horas. Pero un profesional de la casa, un profesional de ingeniería o lo que sea, que tenía trabajo en línea, podía estar conectado 12 horas al día. Una señora me dijo, no es posible, doctor, no es posible. Yo empiezo mis juntas en la mañana y dan las 8 de la noche, siguen juntas. Y de repente al jefe se le ocurre hacer junta a las 10 de la noche. Pues oye, es mucho trabajo. Y aparte los chicos, aparte del trabajo clínico que tienen trabajo, por ejemplo, se ponen a verse su tarea en línea y luego se ponen a ver medios electrónicos para distraerse. Entonces están prácticamente más de 12 horas conectados al día. Estuve revisando con algunos chicos, se conectan desde la mañana hasta las 12 de la noche o más de las 12 de la noche. ¿Sí? Más de 12 horas. Entonces esto ocasiona, obviamente, fatiga. Vean esto, la fatiga después de ver medios electrónicos y de tener que estudiar, lleva a un cansancio extraordinario. Vean esta imagen, dice más que 1000 palabras. Un chico que está tirado en la silla, porque tiene actividad en línea y está muy cansado. Una pregunta 3 a la audiencia. ¿Acostumbras a utilizar tableta, teléfono, videojuegos y dormitorio antes de abrir? Muchos jovencitos lo hacen y se llama ser multitareas, ¿sí? Y en tiempos de pandemia esto se acentúa, ¿sí? Muy bien, entonces hablaremos que la desinformación de medios sociales ha sido extraordinaria. Ha entrado a nuestras vidas a través de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, y penetran en todas las esferas de nuestra vida, en cualquier especialidad. Yo veo gente muy humilde con su teléfono, ¿sí? Este, mandando mensajes, ¿sí? Gente de muy buen nivel psicológico, igual, mandando mensajes. Por lo tanto, es importante que sepan que la desinformación puede causar problemas. Por ejemplo, esto fue en Arabia, ¿sí? Fue publicado en la American Journal of Tropical Medicine y dice, hubo dos casos clínicos de adultos que ingirieron uno desinfectante de superficie, 15 mililitros y otro sanitizante a base de alcohol. ¿Sí? Estos casos ocasionan mucha ansiedad para el médico que no sabe cómo atenderlo, ¿sí? Entonces, y esto es lo que ven en la red, esta es información, ¿sí? Y esto ocasiona problemas de salud en la población, por ansiedad o depresión, ¿sí? Como conclusión con esto, dices, bueno, ¿qué pasa con los medios electrónicos y la pandemia? Hay muchos canales de información, puede ser la televisión, puede ser la tableta, puede ser un noticiero, puede ser un periódico, etcétera, ¿sí? Y hasta por radio, tenemos un programa de radio aquí donde hablan de medios electrónicos, excelente medio electrónico para poder comunicarnos. Sin embargo, en este estudio, que evaluamos 80, 60 personas, pues, cuestionar de uso de medios, y encuentran que utilizan cualquier medio electrónico, y esto dice que como corolario, hay países, ¿sí? En tres continentes que usan medios electrónicos en la pandemia, pero muchos son con finalidades diferentes. Observen esto. La dependencia a medios electrónicos satisface la necesidad que genera bienestar.
por estar comunicado y enterado. Segundo, esto se incrementó en tiempos de crisis. Tercero, el conocimiento varía de país a país y depende de la cultura de la gente. Y por último, vean esto, los orientales prefieren utilizar medios electrónicos para relajarse y divertirse que para ver noticias, ¿sí? Dentro de la información nociva, eso se llaman los retos, los challenges que han aparecido en TikTok. Eso está reportado en la Academia Americana de Pediatría, en la Apps News, y se vio publicado el año 2020, ¿sí? Dice que las redes sociales lanzan retos. El TikTok de Benadryl, ¿sí? Y ocasionó problemas con alucinaciones, y en Dallas Fort Worth, uno de ellos tomó 14 tabletas. Y en Oklahoma, en Texas, cerquita de Texas, falleció una niña en agosto del año pasado. Recomendaciones, ¿sí? Si tienes un chico con alteraciones de su estado mental, evalúa si está tomando algún fármaco. Y los signos de intoxicación por Benadryl son visión borrosa, midiasis, boca seca, retención urinaria, sedación y agitación. Por lo tanto, ojo con los medios electrónicos. Específicamente en TikTok, ellos analizan sus videos y encuentran, después de revisar 1 millón de videos que sobre la pandemia, que hablan de ansiedad y cuarentena, son los dos vistos. Los menos vistos hablan de prevención, síntomas y prevención. O sea, yo necesito que mi gente sepa cómo se transmite el virus, qué molestias hay y cómo prevenirlo. Y solamente 17 videos eran de la Organización Mundial de la Salud que enfocaban la prevención de síntomas, situación, uso de máscaras, etc. Pero es muy importante esto. Muy pocos se abocan o se dirigen a prevención, síntomas y prevención. Ese es un tema muy interesante. Es Twitter. Twitter con hashtags es una red social muy interesante. La información ha inundado redes sociales y los hashtags de Twitter extraordinariamente. Ya he comentado cuántos tweets por segundo ocurrieron en época intensa de la pandemia. Pero aquí, el ver tantos tweets trae distrés mental, histeria, alteraciones y suicidio. Y dice lo siguiente, en el 2020, en marzo del 2020, había 386 millones de tweets de COVID-19, ¿sí? Y se generan miles de tweets al día, ¿sí? Sin embargo, hay COVID Fund y COVID Fund, son dos organizaciones, dos hashtags, pero para información para médicos, ¿sí? Y pueden mirar compartir información en los hospitales. Sin embargo, dicen que los pros de los Twitter son que te dan información, te hacen estar conectados, ¿sí? Pueden llevarte la mano a tener una buena información. Sin embargo, pueden ser mejor y más rápidos que los sistemas convencionales, que son lecturas, leer es más lento, pues. Sin embargo, tiene riesgos, puede causar histeria, ¿sí? Porque está asociado a la histeria al incremento de información, diseminación de la información equivocada. Y por último, es demasiada información, que refieren que esto es, como ustedes han tomado agua de una manguera. Bueno, imagínense que ustedes están tomando agua de una manguera de incendio, pues no puedes tomar agua. Esa es la analogía de ver demasiados tweets. Por lo tanto, recomiendan que tú no veas los tweets o tweets en forma intensa, sino que veas los que más te llaman la atención, ¿sí? Y el segundo punto es que es importante que tú sepas que esto es una carrera, no un sprint. Tienes que ir despacito para ir analizando todo lo que estás viendo. Por lo tanto, los tweets tienen cosas positivas, pero tienen aspectos negativos, que es demasiada información para poder digerirla en un momento dado. Muy bien. Dentro de los problemas de la desinformación ha ocurrido por los millennials. Los millennials discriminan a los viejos. Dicen que no saben de computación. No saben lo que yo sé. Entonces, esto genera mucha tensión generacional. Eso está escrito en una revista de
de pediatría. Entonces recomiendan que los jóvenes, los ancianos o los adultos tengan comunicación sobre el uso de medios electrónicos para evitar desinformación y para evitar descalificación, ¿sí? Considerar que existir esa discriminación es importante, sí, y tratar de llevar la fiesta en paz y no completamente. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuántas horas crees que utilizas tus medios electrónicos al día? Esta pregunta se les hace a los adolescentes. Necesitan muchas horas de medios electrónicos al día. Díganme ustedes cómo andan de tiempo utilizando medios electrónicos en situación diaria. Muy bien. Quisiera hablar brevemente de la alteración de sueño. Yo acabo de ver una niña, una adolescente que vino mi papá porque no se queda dormida donde quiera, tiene problemas para dormirse, se desvela y se trata que dormida en el día. Le pregunto yo, ¿ve medios electrónicos? Me dijo, sí, en la noche, sí. Entonces, el ver medios electrónicos en la noche, textean, hablan por teléfono, están en línea, juegan la computadora, y esto ocasiona ver con luz tenue, lo que ocasiona disrupción del ritmo circadiano, disminución de la producción de melatonina y algo que se llama latencia. La latencia es cuando empiezas a quedarte dormido. Entonces, esta luz y el ver medios electrónicos ocasiona que la latencia no empiece a la hora que dormir. O sea, se retarda la latencia. Las retardas, la latencia, que es el momento de empezar a dormir, hay alteración del ritmo circadiano, ¿sí? Y disminución de la producción de melatonina que ayuda a desencadenar el sueño. Por lo tanto, los adolescentes que tienen más de un aparato electrónico en su recámara se dice que tienen son multiusos, tienen muchos equipos en su habitación, ¿sí? Pueden ver música, videojuegos, celular, etc. Y ven a veces 4 actividades antes de dormirse, son multitareas, muchachos, ¿sí? Muy bien. La obesidad es un fenómeno también secundario de patología electrónica, yo les comentaba hace rato, es por comer mientras observas, hay desplazamiento de la actividad física y es importante ver mercadotecnia que es nociva, ¿sí? Compran alimentos que son muy alto valor energético. Y una cosa importante, la pérdida de sueño y ver medios electrónicos puede ocasionar aumento de la masa índice de masa corporal. Por cada hora de pérdida de sueño, hay 80% de probabilidades de ser obeso en la adolescencia. Por lo tanto, ojo con estos apetito inconsciente, ¿sí? Ven y dar esto a los jóvenes que ustedes vean en la consulta. Bueno, muy bien, vamos a hablar de muchos problemas como son la violencia, que puede ser, por ejemplo, esta, que es la autoasfixia, la suplantación de identidades, las autolesiones, el robo el robo de información, ¿sí? Y una cosa importante, no sé si sepa que es la cibercondria. La cibercondria implica que los chicos tienen alguna enfermedad o piensan que tienen alguna enfermedad, la buscan en la red y encuentran la información. ¿Sabes que estoy enfermo de esto? Una vez llegó un chico aquí que quería que hiciera un tacto, que tenía cáncer de garganta. ¿Por qué? Es que yo soy chino. Mis papás son chinos, entonces los chinos que tienen el dolor de garganta tienen más seguido cáncer de garganta. Y el papá estaba asombrado porque no sabía qué decir. Total, es importante usar cibercondria. Muy bien, hay algunas otras conductas de riesgo, sí, como son drogas, alcohol, autovisión, ya lo hablamos, ¿verdad? Y debes de tener mucho cuidado con tus hijos, con los adolescentes, para evitar situaciones de riesgo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que hablar con ellos, hay que evitar conductas de riesgo, hay que ser proactivos, darles alfabetización digital. ¿Qué significa educarlos en el uso de medios electrónicos? Ver con ellos los medios electrónicos que estudió para que tengan conductas saludables y tener reglas de medios electrónicos. Vas a ver medios electrónicos 6 horas al día y el resto vas a hacer actividad física. Eso se llama crianza tecnológica. Ese es un lugar que se llama healthychildrens.org y ustedes pueden ahí hacer un horario de uso de medios electrónicos con sus hijos que me pareció excelente. Y por último, sí hablar de algunas cosillas. El ciberbullying es un momento en el cual
Un joven, un chico es amenazado, porque puede ser amenaza, burla, acoso, se ridiculiza, puede ser excluido, son molestias que recibe el joven y es a través de la tecnología. Sin embargo, esto es epidémico, lastima, cambia mucho, no hay horario, simplemente puede ser público y causa daño, puede ocasionar suicidio, es muy importante. Si ven que un chico tiene ciberbullying, díganle que cualquier chico puede tener riesgo de tener ciberbullying, cualquiera, específicamente si tiene alguna diferencia, como son estatura, talla, problemas mentales, etcétera. ¿Qué tiene que hacer? Ignorar, bloquear y reportar. Repito, ignorar, bloquear y reportar. Muy bien, es ser multitareas, ya lo comenté hace rato, es malabarear con varios equipos al mismo tiempo y eso ocasiona con problemas para la memoria, problemas psicológicos, etcétera. Y es bien importante evitar que el chico sea multitareas. ¿Sí? Muy bien. Con relación a las teorías de la conspiración, ya les comentaba yo que y esto van a reírse, esto empezó hace algunos años con las teorías de la conspiración, con las sociedades secretas. Por ejemplo, esto ocurrió, se remonta a la Revolución Francesa, en la que se atribuía por algunos observadores que había maquinación por sociedades secretas. ¿Se acuerdan? ¿Han oído hablar de los francomasones, los Illuminatis? Entonces se considera que estas eran teorías de la conspiración. Bueno, y la teoría de la conspiración también floreció de manera similar en la Revolución Rusa, después de la Revolución Rusa, cuando la idea de la conspiración internacional judeo-bolchevique se hizo popular en Europa y América del Norte, y los Estados Unidos después de la Guerra Fría, cuando el ascenso de la amenaza del comunismo, sí, que se llamaba el ascenso del terror rojo. Entonces, estas son teorías de conspiración. Y las teorías de conspiración también se han dado globalizadas para la medicina, específicamente se considera que hay desigualdad económica, hay terrorismo, aumento de vigilancia, entre otras cosas, pero también se atribuyen a la medicina. Dicen que esta ansiedad, estos temores que tenemos del COVID-19 alimentan esas teorías de la conspiración, específicamente ahorita en la pandemia. Y un punto bien importante es que ustedes han oído hablar de que si te inyectan la vacuna, te van a esterilizar, si te inyectan la vacuna te van a poner un chip, te van a comercializar con tus datos personales que te extraigan de ti. Por lo tanto, ya para terminar esto dice, la pandemia, la infodemia en la pandemia socava la confianza, ¿sí? Y lo que comentaba ahorita de las vacunas, eso es solamente un tema, ¿sí? Hay inclusive temas con el número de vacunas, con los refuerzos de vacunas, ¿sí? Y hay algo que es un término que se acuñó en el 2009, ¿sí? Que se llama la volatilidad de sentimientos, ¿sí? O epidemiología emocional. Es un término que acuñó Daniel Ofri, ¿sí? En 2009 y describe con la pandemia del H1N1, describe fluctuaciones de sentimientos, ¿sí? De sentimientos y ante el descubrimiento de esta nueva enfermedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cautos en evitar caer en esto. Las noticias falsas, como les comentaba ahorita, no todo es malo. Este estudio analiza las noticias falsas y encuentran que muchas se hacen por altruismo, quiero ayudar, me quiero entretener, quiero socializar con mis amigos para que sepan que yo sé, para pasar el tiempo, compartir información o buscar información. Sin embargo, mucha de esta información no se corrobora. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es corroborar la información o compartir la información, decir, este material que comparto, les dejo a su consideración y lo valídenlo, porque yo no lo alcancé a validar. Este es un bombing, es un problema que ocurre. Me tocó ver el año pasado una sesión que me interrumpieron con Zoom bombing, que sí es una intrusión indeseada y perturbadora por trolls y hackers de Internet en una videoconferencia. Y los más lastimados son Zoom, Google Meet, Jitsi, Skype y Webex.
Entonces, Google Meet es una de las más lastimadas, ¿sí? Y quiero que sepan que es importante que sepan que son las personas que reciben información y tienen cierta habilidad para interrumpir y le interrumpen increíblemente, ¿sí? Hay un síndrome que se llama síndrome crónico Zoom que está avalado, que se va a introducir en el DSM, ¿sí? Y es cuando ves demasiado tiempo de la televisión y conferencias o Zoom o videos y se hacen cada mucho por la pandemia, ¿sí? Y se ve relacionado a estrés y trauma. Entonces, es ver mucho tiempo en la pantalla acompañada por mucha gente, ¿sí? Fíjense bien, ve mucha gente en la pantalla y una cosa importante es que esto te hace tener cambios de conducta y esto ya está caracterizado y aquí es muy importante tener en cuenta que hay gente que tiene este problema. Muy bien, y analizando los problemas por infodemia, hay problemas por el cierre, el confinamiento, ¿sí? Ver que algún familiar se muere, violencia intrafamiliar, que vamos a hablar de eso la próxima semana, y esto ocasiona depresión, ansiedad, estrés postraumático, síntomas asociados a situaciones dolorosas, pero también hay pacientes psiquiátricos, son los de más riesgo. Muy bien, las redes sociales también ocasionan problemas. Este es un estudio en Palestina con 1066 estudiantes y encontraron una correlación significativamente positiva entre las redes sociales y la provocación del pánico. Y vean las redes sociales que más se utilizan, son el Facebook. Y las noticias de lo más visto importante es de COVID-19. Más hombres que mujeres, por lo tanto, esto puede ocasionar pánico. Última pregunta. Cuando estás viendo tu teléfono, tableta o computadora, ¿te has sentido triste? Contesten, por favor. Muy bien. Por lo tanto, los medios, la actividad física en la pandemia se redujo extraordinariamente. Y ese estudio analiza 1,473 encuestas y encuentran que poca gente hace actividad física a la semana. La gente que más probabilidad tiene hacer actividad física es que sea mujer de menos de 22 años, previamente activa, que asista a la universidad y tener un familiar graduado. Ese estudio señala que la actividad se reduce físicamente en jóvenes graduados. Por lo tanto, es un punto que hay que considerar y hay que estimular versus la pantalla, actividad física en vez de la pantalla. Hay otras lesiones, ya para terminar, lesiones por uso de videojuegos, como son, por ejemplo, esta hidradenitis palmar, hiperpigmentación periocular, pulgar por PlayStation, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos debemos estar alerta a que algunas lesiones son ocasionadas por uso de medios electrónicos. Específicamente, el dermatólogo debe tener un alto índice de sospecha por el uso de este tipo de medios electrónicos, ¿sí? Preguntas. ¿Has enviado fotografías un poco ropa a alguien? Contesten sí o no. Muy bien, y por último, el uso por medios electrónicos genera muchos beneficios, por lo tanto, tenemos que ser cautos, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que el ciberdelito es penado por la ley, por la policía cibernética, y de estos hay el fraude electrónico, acceso no autorizado, robo de identidad, interferencia de otros sistemas. Sin embargo, esto es importante, no todo el mundo lo hace, pero aquí es muy importante. La distancia social ocasiona dependencia de Internet. Las videoconferencias, almacenamiento en la nube y compras remotas hacen más vulnerable al individuo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad es muy importante. Por lo tanto, aquí es importante saber que la pandemia ha modificado los medios electrónicos y es muy poco probable que los actores del ciberespacio con mala voluntad se eviten explotar la vulnerabilidad de otras personas. Por lo tanto, la ciberseguridad es algo que hay que considerar muy especialmente. Y las soluciones para esto son, uno, el control parental. En este estudio dicen que para evitar o reducir la adicción a medios electrónicos, los padres son los que deben de estar atrás de los medios electrónicos, o sea, corriendo. Y aquí dice en ese estudio que cuando ven medios electrónicos, pero los papás están a un lado explicando y vigilando, la probabilidad de gastar más tiempo en línea se reduce bastante. ¿Sí? Los niños que tienen
más restricción son los que menos ven, menos actividad en línea, ¿sí? Sin embargo, aquí es importante que el control parental, ¿sí? Cualquier tipo de control parental sobre uso de medios electrónicos es menos probable que ocurra adicción a Internet. Por lo tanto, debemos de promover el uso saludable del tiempo de Internet, utilizar tiempo no conflictivo, no presionar a la gente. ¿Sabes qué? No veas mis videos. Eso no hay que hacerlo, hay que ser proactivo. Buscar el tiempo libre en otras actividades sociales, extracurriculares y familiares, ¿sí? Y buscar un balance en el uso de Internet con las actividades familiares. Eso es muy importante, ¿sí? Y la forma de manejar el exceso de información es con información precisa. De hecho, es importante recordar que si nosotros queremos ser proactivos, debemos de sopesar cuidadosamente los riesgos. Yo como compañía, por ejemplo, ¿sí? Evitar ser coercitivo, por ejemplo, eso de que no vengas a Estados Unidos si no tienes la vacuna, evitar ser coercitivo, ¿sí? Y estigmatizar a la gente que no se vacuna o que a la gente que no cree en lo que estamos pasando ahorita, ¿sí? Tratar de ser preciso en información, ¿sí? De evitar el exceso de información y corroborar la misma, ¿sí? Por lo tanto, esta adaptación es luchar contra la fatiga, ¿sí? Modificar el uso de los medios, el uso de los medios sociales en la familia, ¿sí? Y recordar que la ciencia es el punto más importante para llegar al futuro, ¿sí? Entonces, utilizar con prudencia los medios sociales, trabajo en equipo, buscar una buena comunicación con los hijos, tener un buen liderazgo en la familia, descanso regular, por ejemplo, el burnout y la visión recomiendan 20-20-20, cada 20 minutos descansar los ojos a una distancia de 20 metros, ¿sí? O por lo pronto, ¿sí? Y esos son 20 segundos, 20-20-20. Y por último, alfabetizar, que es enseñarle a mi hijo las habilidades para el uso de medios electrónicos, como escribir, leer, hablar, entender y participar en línea, ¿sí? Y ya para terminar, es importante que la información en las redes sociales o las plataformas tiene que ser revisada por pares, ¿sí? Tiene que hacerse a un lado la incorrecta, la inválida, la no aplicable y la falsa, ¿sí? Y porque esto puede producir problemas en la familia, digo, en el psique de la persona, ¿sí? Entonces, deben de evitar contribuir a la pandemia, ¿sí? Y tratar de corroborar la información, ¿sí? Y aquí, ya por último, quiero decirles que es importante que las plataformas deben ser profesionales, ¿sí? Y hay algunas plataformas poco profesionales, entonces hay que comer con los chicos y decirles, esta plataforma no te conviene, ¿sí? Abstenerse de compartir información sin haber aclarado la fuente, evitar lo que provoque pánico, ansiedad, ¿sí? La calidad de la información y la cantidad es importante, tratar de dar estudios clínicos que pueden ayudar a la información. Declare conflicto de intereses cuando tengas problemas, evitar dar recetas médicas a través de la red y utilizar, bueno, aquí dice medios transparentes, pero la idea es que sean medios que pueda ver todo el mundo, ¿sí? Y alternativas de trabajo son distracción y convivencia. Ese es el famoso burro bala, el espiro boli, la bicicleta, etcétera, 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 ¿sí? Muy bien. Y como conclusión, cuando llevamos a casa ya terminando, es los medios electrónicos son la llave de entrada al presente y continuar en el futuro. El niño y el adolescente deben ser empoderados en uso de medios bajo vigilancia. El segundo punto es que debes orientar a los papás, a los padres, tú como médico, como educador, para prevenir exceso de información, valorar su credibilidad, evitar subir información no corroborada y estar atento a los cambios de conducta de los jóvenes. Ojo, estar alerta a los cambios de conducta. Los niños necesitan una garantía de acceso a información de forma segura porque son las carreras del futuro. Y en época de pandemia, seguir reglas de higiene en el uso de medios. Ya hablé de higiene digital. Y obviamente la resiliencia es básica.
darles a los chicos la resiliencia adecuada, ¿sí? La oportunidad de salir a flote, de enseñarlos que si caen, pueden salir a flote, ¿sí? Ese es el término general de lo que quería decirles. Muchas gracias. Y dice en esta caricatura, el doctor o la mamá, ¿ha notado algún cambio en su hijo durante la pandemia? Bueno, pues tiene cara de tableta. Muchas gracias.